reciban el más cordial saludo de parte de las autoridades de nuestra universidad por acompañarnos a este ciclo de conferencias que la Universidad Miguel de Cervantes ha organizado a raíz de los desafíos que se han generado en el sistema escolar chileno durante la pandemia. En este sentido, desde la dirección de posgrado, especialmente nuestros estudiantes y graduados de los programas de magíster, para quienes representa este evento un hito importante en su proceso de formación y desempeño profesional. En conjunto con el Centro de Estudio de Educación de nuestra universidad y la Dirección de la Licenciatura en Educación, en el día de hoy se expone la conferencia El currículum, las evaluaciones nacionales, tendencias en esas políticas en la última década, la que estará a cargo del profesor Pedro Mon Leiva. El profesor Pedro Mon es profesor de Ciencias Naturales y Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias Básicas de la Universidad de Chile y con estudio de magíster en la Universidad de Lincoln, en Reino Unido. Académico en programas de maestría de currículum y evaluación en la Facultad de Educación y de las Políticas Públicas de Aseguramiento de Calidad Educativa en Educación Superior en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Profesor de Gestión Escolar en la Universidad Central y en el programa de formación general para alumnos de pregrado en la Universidad Diego Portales. Realiza el profesor Pedro Mon, realiza consultorías de apoyo a instituciones de educación superior en proceso de acreditación. Acaba de cumplir su periodo como presidente del Consejo Nacional de Educación, el CNED, cumplir la misión que tuvo ahí, organismo que participa en las decisiones estratégicas en todos los niveles del sistema párvulo, escolar y superior. Además, ha tenido responsabilidades en la conducción en el Ministerio de Educación, fue subsecretario de Educación, jefe de la División de Educación General y coordinador nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Participó en los equipos impulsores de la reforma educativa en distintos periodos en el Ministerio de Educación, así como durante las últimas décadas en el debate de las leyes que han modificado la estructura del sistema educativo chileno en los niveles escolar y superior. Ha realizado consultorías en países de la región, en México, Ecuador y Argentina. Dejo con ustedes al profesor Pedro Mon. Profesor, tiene usted la palabra. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando pensé la presentación, en el proceso de elaboración, eh, me surgieron interrogantes y quise hacerme cargo de ellas en la presentación misma, y esta va a tener una panorámica un poco más general que la del titular de la conferencia. ¿Eh? Eh, Quiero abordar un poco los elementos como contextuales, históricos, por qué estamos donde estamos en educación, y el gran cambio estructural que ha ocurrido en las últimas décadas, y de allí concentrarme en una especie de panel de control o panel de mando de las teclas que se han intentado tocar para modificar nuestros endémicos problemas en educación, todo hoy día en una situación compleja de crisis, pero que siguen estando vigentes en la idea de resolver los problemas educativos principales, ¿ya? Y pasado eso, concentrarme en la deriva histórica de dos de esas políticas, las de currículum y las de evaluación. Esa es como la agenda de mi presentación. Eh, la primera cuestión de contexto, ¿eh? Y esto está muy conectado con todos los momentos que hemos vivido los últimos años. Incluso es una posible explicación del estallido social, ¿ya?
El gran tema de los 30 años ha sido una especie de revolución subterránea, muchas veces invisible, visibilizada por conflictos, las grandes protestas que han habido desde los pingüinos, antes el mochilazo, posteriormente la de los universitarios, que han ido levantando temas en la educación y que los gobiernos han tratado de responder. Pero el gran punto, o el gran cambio que vivió el país los últimos 30 años tiene que ver con la expansión de las oportunidades educativas. Ese es el nuevo paisaje de la educación nacional. Primero, ni siquiera el año 90 teníamos masificada la educación, teníamos altos índices, de 85% de tasa bruta en materia de educación media. Sin embargo, lo que ocurrió en estas décadas fue que se masificó la educación superior. Hoy día, cerca de 6, o más de 6, de cada 10 jóvenes entre 17 y 24 años asisten a programas de educación superior. Bueno, ese paisaje tiene mucho que ver con cuáles son los desafíos para la educación hoy. Y, y por eso estamos en una agenda de segunda generación que todavía no resolvemos bien, que tiene que ver con lo que ocurre finalmente en el proceso educativo mismo. Algunos lo grafican lo que pasa en el aula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a esta revolución? Para que tengan una idea. Primero, Chile es un país de escolarización tardía. ¿Ya? Nuestro proceso de escolarización fue tremendamente lento. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar algunos hitos históricos. El primero, ¿ya? Cuando se crea nuestro sistema educativo en forma, se establece que van a haber escuelas públicas, que van a existir preceptores, profesores, que van a formar a esos niños y por tanto se declara la idea del Estado docente y se establece desde el origen la existencia en rigor de dos sistemas, ¿ya? Un sistema que va a estar encargado de formar la élite, ¿ya? El que incluye una escolarización mayor de 4 años, y otro que es para el pueblo, que tenía que prepararse en las habilidades básicas como la lectura, la escritura y las operaciones fundamentales. El crecimiento de nuestro sistema fue extremadamente lento. Llegamos a 1900 con una tasa de escolarización de no inferior al 30%, altos grados de analfabetismo, ¿ya? Y por tanto, en ese momento se plantea un nuevo debate, ¿ya? Quiero hacer notar que en el primer debate, cuando se instala nuestro sistema educativo, que parte en los años 40, 1840, termina 20 años después, 1860, con la ley de instrucción primaria. Bueno, va a ocurrir nuevamente lo mismo. Entre 1900 y 1920 se genera un gran debate nacional respecto de si es necesario que los niños se eduquen. Y por tanto se refuerza la idea de Estado docente, se refuerza la idea de que hay que cumplir con una escolarización mínima de 4 años y se obliga a las familias a enviar a sus hijos al colegio. Y esa es la ley de instrucción primaria obligatoria. Estamos hablando todavía de porcentajes bastante bajos de escolarización, ¿ya? Y los debates que ocurrieron en esa fecha, y es muy interesante mirarlo, tienen mucha conexión con cuestiones que hemos discutido durante estas décadas nosotros también, ¿ya? Como cuál es el rol, por ejemplo, del Estado, cuál es el rol de los municipios en educación, quiénes son los que deciden la educación de los niños, en fin. Otro hito importante, muy significativo, tiene que ver con la gran reforma que ocurre en los años 60, en que por primera vez se realiza un esfuerzo. Piensen que alrededor de cada 10 niños, solo 6 concluían la enseñanza primaria en ese momento, 6 años de escolaridad, y de los que quedaban, solo un tercio concluía la educación de las humanidades o la educación media, que se va a pasar a llamar media.
¿ya? La reforma de Frey masifica la escolarización hasta los 8 años, incrementa la escolarización básica, asegura ese piso a todos los estudiantes. Y por primera vez resuelve uno de los problemas históricos en el origen de nuestro sistema que tiene que ver con esta dualidad de opciones. Una educación básica para los muchos, una educación secundaria para los grupos de élite. Bueno, se define que va a haber un solo sistema y se integra ambos sistemas y pasa a constituirse lo que se denomina la formación técnico-profesional y la educación secundaria académica o científico-humanista. ¿Ya? Esta reforma significa o tiene un énfasis muy fuerte en la tercerización de la formación docente, o intenta hacerlo, y énfasis pedagógico nuevo, introduce todas las tecnologías y el conocimiento de punta que había en la época, que tiene que ver con el diseño curricular, que tiene que ver con las planificaciones, muy influyentes pensadores como Bloom y otros que le ponen marco conceptual a esa formación de los docentes. Esto es interrumpido, ¿ya? Luego del golpe, ¿ya? Ya por la década de los 80, en rigor cambia el giro. El foco pedagógico se pierde y en lo que se concentran esas reformas es básicamente en la gestión y en lo institucional. Y entonces ahí lo que se intenta es romper con lo que se consideran lastre del sistema educativo, como pudieran ser esta idea de la captura del sistema por parte de las corporaciones propias del sector, llámense los profesores, llámense los administradores, y entonces se busca una libertad de oportunidades para gestionar la educación. Se incorpora la privatización, se incorpora esta lógica de acabar con el Estado docente, que ya venía con síntomas de crisis importantes, y en la práctica crear un mercado educacional, ¿ya? Y eso significa, entre otras cosas, debilitar también las reglas de funcionamiento y las condiciones de trabajo de los profesores. Ese cuadro es el que tenemos a inicio de los 90, ¿ya? Eh, ¿Qué ha pasado? Y eso es interesante para que se mire en perspectiva en estas décadas. Primero, ¿ya? Ese es el cuadro. Si consideramos 4 generaciones conviviendo hoy día, eh, esas son las escolaridades promedio. Los abuelos, 4. Los padres, madres, ya incluso más viejitos a esta altura, 7. Los jóvenes, 12 años. Y los niños de menores de 5 años con una promesa de escolaridad de 14 años. Eso ocurrió en muy poco tiempo. Por eso decía que el proceso de escolarización en Chile es un proceso tardío. Nosotros nos demoramos en poner a todos los niños y jóvenes en una sala de clase. Nos tomamos 2 siglos y eso es parte de los temas y de la deriva histórica que explican muchos de los fenómenos que vivimos. Dicho en simple, hay una historiadora, Sol Serrano, que pone esta idea gráficamente al decir que si Chile, en términos económicos, por ejemplo, también vivió un proceso explosivo de crecimiento las últimas décadas, hoy día estancado, y ese es uno de los problemas que tenemos, que fue como pasar de una meseta a la Concagua, en materia educativa esto es un abismo, es un precipicio, ¿ya? Piensen en un solo dato, los estudiantes, el total de estudiantes el año de educación superior, el año 90 eran 250.000. Si nos remontamos a 2003, ya eran 500.000, 2003-2004. El año 2011 eran 1.100.000, hoy día son 1.200.000 estudiantes. Habiendo la población crecido, el porcentaje de personas viviendo experiencias formativas regulares se ha incrementado de manera significativamente.
Y un solo dato, a fines de 1990, o sea, en el año 99, ¿ya? La mitad de los alumnos de secundaria era primera generación que terminaba la secundaria. Y eso es otra señal de lo que estaba explicando. Eso se ha ido reforzando con la obligatoriedad de los 12 años para el Estado y luego los 13 años, ya el año 2013, en la administración de Piñera. Esto, ¿por qué lo digo? Porque parte del problema probablemente que tenemos como sociedad y que estamos viviendo como crisis, ¿ya? Pudiera ser una de las explicaciones o una de las causas del estallido social, ¿ya? Hay un autor, Manuel Canales, ¿ya? Que sostiene que dada la expansión educativa chilena, dada la evolución de la matrícula y dado la complejidad que tiene nuestro sistema productivo, se produjo un cortocircuito. No se generaron las condiciones en el sistema productivo para incorporar matrícula a tareas más complejas para las cuales fueron preparados. Y probablemente eso produce grados de frustración y de resentimiento muy importantes. La matriz productiva básicamente sigue siendo la misma, posiciones de élite reducidas, poca complejidad de las tareas, ante un grupo de personas mucho más entrenadas y más preparadas, más aún habiéndole hecho la promesa de la meritocracia, es decir, que si ellos estudiaban y se esforzaban iban a tener mejores oportunidades. Eso no conversa, siguen siendo dos Chiles que no conversan y eso produce finalmente eh, como la sensación en mucha gente de que se preparó, se formó y vivió un simple engaño y no tiene cabida para las capacidades que dispone y tiene para incorporarse al mundo productivo en posiciones que, comillas, dado su esfuerzo, dado el valor de su formación, no tienen correspondencia. Dicho esto, hacer una idea de la marcha del sistema y las teclas que se han tocado en materia educativa durante las últimas décadas. Y es importante mostrar una especie de panel de mando que grafica todos los intentos de política pública, ¿ya? La idea es entonces, dado que tenemos a todos escolarizados, hoy día tenemos un problema. Hay mucha gente que ha dejado de asistir a clases. Y eso es un grave problema, porque podría significar un retroceso. Se ha incrementado la tasa de deserción y por tanto eso es una prioridad número uno, porque habíamos logrado instalar a los estudiantes en una sala. Pero hacerle el panorama de todas las teclas que se han tocado para que se den una imagen de el intento de abordar problemas y probablemente de no encontrar las soluciones más ajustadas y más adecuadas. Sigue abierto el desafío de mejorar efectivamente nuestra educación. Y entonces, ¿qué cambios se han realizado? Y aquí vamos a pasarlos rápidamente, pero para concentrarnos en dos particularmente, en el currículum y en la evaluación. Primero, hay un tema de financiamiento. No tengo los números actuales, pero estamos hablando de que en términos reales, los recursos que se destinan a educación en materia escolar, por ejemplo, son significativamente superiores a los del año 90, por lo menos se han multiplicado varias veces. Más aún incorporando sistemas de subsidio que tienen que ver con asegurar calidad, como la subvención escolar preferencial, que justamente apuntaba a destinar recursos para proyectos de mejora en las escuelas. Eso es una de las políticas importantes que se han desarrollado. En segundo término, el currículum que debemos aprender. No voy a entrar en detalle aquí porque lo voy a tratar más particularmente durante la siguiente parte de esta presentación. En tercer término, la existencia de referentes para contribuir a la mejora de la calidad, la idea de criterios que nos orienten en cómo lograr que aprendan más y mejor los estudiantes.
coetáneamente con esos criterios, sistemas de evaluación que nos permitan estar informados, estar a tiempo, estar enterados de qué está ocurriendo en términos educativos en cada uno de los centros escolares, cuestión que también me voy a referir in extenso. En la idea de otorgar autonomía a las escuelas, el crear dispositivos, esto ha tenido críticas más recientemente respecto de cuál es el rol del Estado, crear dispositivos para que las escuelas puedan dar cuenta de sus propios resultados y de sus propios procesos y se involucren, se desplieguen en ellas capacidades para la mejora continua. Toda política que intenta introducir esta idea de asegurar la calidad requiere balancear exigencias con apoyos. Y entonces, en teoría, y esto ha funcionado relativamente mal en nuestros dispositivos de aseguramiento de la calidad, se ha intentado, se ha forzado por acercar el apoyo técnico pedagógico a las escuelas a través de distintos dispositivos. Y por último, en referencia a la educabilidad de las personas, y esto es algo que también fue muy polémico recientemente, cómo asegurar que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela que eligen sus padres. Y ahí hay una discusión respecto de quiénes son los que seleccionan, si la propia escuela o los padres de familia que eligen la educación de sus hijos. Y en materia más reciente, se intentaron cambios, y los marco en otro color porque parte del problema tiene que ver con que, voy a hacer una caricatura, pero la idea que quiero instalar es que son temas que tienen que ver más con los fierros que con la sustancia del proceso educativo, de cómo mejorar lo que ocurre en el aula. Y ahí en particular está todo el tema de la calidad jurídica de los administradores. Esto ocurre en la administración Bachelet 2, o sea, es relativamente reciente, y una nueva concepción de la educación pública, que hoy día está de hecho detenida, que no ha seguido su avance, que ha tenido dificultades de implementación, pero que era un esfuerzo de tecnificar los servicios educativos, de acercar las capacidades técnicas a las escuelas de apoyo a través de los propios servicios locales de educación. Y una que es clave, que ha pasado mucho más invisible, pero que tiene mucho que ver con cómo mejorar lo que ocurre en el aula, la mejora significativa o sistema de desarrollo profesional docente, sobre el cual no se han visibilizado muchas de las potencialidades que tienen esas normas. Probablemente no han sido bien abordadas en términos operacionales. Todo esto, ¿cuál era el fin? Era desarrollar la acción del Estado para conseguir que escuelas con autonomía se orienten a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de todos los estudiantes, ¿ya? Y directivos que son capaces de influir en los docentes, en los equipos docentes para el desarrollo de sus capacidades técnicas y pedagógicas para finalmente producir aprendizajes de calidad. Mirando este tablero de mando, nos vamos a concentrar en dos de esas políticas en particular y hacer también la deriva histórica y ver algunas lecciones que hemos ido sacando, cuestiones que podrían haberse constituido en consensos, cuestiones que están siendo debatidas y cuestiones que siguen abiertas y derechamente no resueltas. Si hacemos la línea temporal en currículum, vamos a mirar más o menos desde el año 90. El primer gran cambio tiene que ver con que la Ley General de Educación que hereda el gobierno de Patricio Aylwin, la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional, estableció por primera vez grados de descentralización curricular. Traspasó competencias curriculares a los colegios, creando un concepto que hoy día le denominamos bases curriculares y que en ese momento
se expresó como un marco de referencia obligatorio para todas las escuelas, pero que las escuelas pueden operacionalizar a través de sus programas de estudio. ¿Ya? En segundo término, se hizo por primera vez un traspaso de competencias, se crea un órgano, en ese momento el Consejo Superior de Educación, hoy día el Consejo Nacional de Educación, como un órgano validador del currículum que propone el ministerio. Ya no era el ministerio ante sí y de por sí el que definía lo que antes se denominaban los programas de estudio. ¿Ya? El ministerio siempre había sido la autoridad única y tenía que responder a sí mismo respecto de cuáles eran las propuestas. Desde ese momento en adelante, tiene que pasar por la validación de un órgano externo, independiente del ministerio, para la aprobación de las propuestas curriculares. Así llegamos al año 98, en donde se incorpora el régimen de jornada escolar completa, que obliga a un desafío mayor de renovación del currículum completo. Y ese currículum fue instalado progresivamente desde ese año. El año 2002 ocurre un nuevo ajuste, ahora particularmente con la educación parvularia, que en ese momento no tenía ni siquiera existencia legal. ¿Ya? Esa va a llegar a formalizarse el año 2009 con la Ley General de Educación. Se proponen bases curriculares para la educación parvularia. El año 2006, por primera vez y por largo tiempo, se ensayan, desde el 2000 al 2006, los llamados estándares de aprendizaje. Y ahí aparecen por primera vez esta idea de estándares curriculares, los denominados mapas de progreso, y los estándares de desempeño que hoy día usamos para efectos de determinar el porcentaje de estudiantes y con niveles de logro desde adecuado hasta insuficiente. Eso sigue su desarrollo y el año 2009, con la reformulación de la ley general, se establece, se acaba la matriz curricular original que hablaba de objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. Es importante decir allí que eso significaba que el currículum refería no solo a propósitos educativos, sino a contenidos, y con la nueva idea se incorpora, de bases curriculares, se incorpora la idea de que los objetivos son generales del aprendizaje y los objetivos deben integrar habilidades, conocimientos y actitudes. Una lógica nueva de construir currículum. Eso se expresa en un ajuste ese mismo año que aún es incompleto. Y lo que va a ocurrir en adelante va a ser una década de cambios curriculares que fueron extremadamente seguidos y probablemente confusos. ¿Ya? Yo llamo a esta una década de inestabilidad y discontinuidad en materia curricular. Miren más o menos cómo ocurren las cosas. Eh, Entre el 2012 y el 2013 se crean bases curriculares para primero a sexto básico, en el 2013 y en adelante para séptimo, octavo, primero y segundo medio, y las bases curriculares de técnico profesional para tercero y cuarto medio, ¿ya? Y todo instalado en momentos sin una secuencia ordenada, sin una lógica que dé sistema desde primero básico hasta cuarto medio a toda esta propuesta, para finalmente el año 2019, nuevamente es importante decir que el año 2017, esta es la que ha tenido más parsimonia y que ha sido mejor trabajada las bases curriculares de la educación parvularia. El 2017 se reforman, las del 2002 se actualizan, cuestión natural que tiene que ocurrir porque es un proceso de desarrollo curricular, y entre el 2019 y el 2020 vienen las bases curriculares de tercero y cuarto medio, que provocaron gran discusión y polémica, porque habrían espacios de flexibilización y de profundización de estudios para los estudiantes de la científica humanista que, según sus intereses, cierta voluntariedad para escoger ciertas materias. Cuestión que se tenía que implementar desde 2020 y ha tenido complicaciones para su implementación porque llegó en un momento que estábamos en plena pandemia. Recordar que la ley general establecía
una nueva estructura curricular que iba a consistir en que la educación que era considerada básica, los 12 años de escolaridad, el año 2013, 13 años de escolaridad, iba a tener 6 de la antigua básica y 6 de media. Eso significaba reconfigurar el currículum. Ese paso, que debió ocurrir en el año 2018, se postergó al 2026. Sin embargo, las propuestas curriculares recogieron esa lógica. Y eso es uno de los temas que tenemos dando vuelta. El año 2020, producto de la pandemia y en emergencia, lo que se busca, y esto es una idea que puede ser fructífera porque puede tener consecuencias hacia adelante, es tratar de recortar el frondoso currículum que hemos desarrollado. Parte de los problemas y del diagnóstico en esta década de discontinuidad e inestabilidad es que se hizo excesivo para muchos grados la cantidad de propósitos educativos. Y dado que en la pandemia se reconfiguró la manera de enseñar, se pensó una priorización de ese currículum y se hizo una selección de los que se consideraron los objetivos más relevantes a lograr en cada año de escolaridad. Los únicos grados que no se tocaron fueron tercero y cuarto medio, porque ya tenían esa lógica de integración de aprendizaje ocurrida en el año 2019 con la reforma. Recientemente se acaba de ajustar nuevamente esa priorización hasta el año, y está vigente hasta el año 2025. Entre otras cuestiones, este año se está desarrollando lo que en algún momento le denominaron Congreso Pedagógico, y se está discutiendo, y el gobierno tiene la aspiración de llegar a presentar una propuesta. Es bastante desafiante la tarea, una propuesta de malla curricular al año 2025. Piensen todos los momentos de inestabilidad, el currículum requiere parsimonia, requiere instalarse, requiere ser apropiado, requiere ser reinventado por los docentes, y si estamos cambiándolo permanentemente, eso no se va a lograr. Y es un tema a debatir. ¿Qué lecciones hemos sacado en este? Ahí está el collage para que lo vean cómo fue operando en los distintos años, y así va a seguir probablemente hasta que no tengamos una propuesta estabilizada. Hoy día se supone que tenemos una propuesta estabilizada, pero si se quiere hacer una nueva reforma va a ser un gran tema. ¿Qué lecciones sacamos de esto? Y para ir como concluyendo en esta imagen de la política. Primero, las ideas que se han consolidado. Y pareciera obvio, pero en algún momento se debatió. Cuando se discutió la Ley General de Educación, el año que fue aprobada, el 2009, se discutía si debía existir un referente curricular nacional. Si no era particular decisión de la escuela definir sus propias propuestas, cuestión que está permitida a través de los programas de estudio. Pero esta es una idea que a mi parecer ya nadie discute. El currículum nacional es un referente para todo, porque lo que se busca es asegurar un cierto piso común para todos los estudiantes que asisten a la educación regular. Una segunda idea que se ha consolidado y es parte del debate pedagógico en el país tiene que ver con que el foco está en el aprendizaje de los estudiantes y no en la enseñanza. ¿Ya? Esto es un largo trecho de avance que ha sido paulatino, lento, aún insuficiente, pero que nos desafía a pensar las propuestas pedagógicas, los modos de intervenir en el aula, centrados en los estudiantes, centrados en su aprendizaje. Y eso significa desarrollar sus capacidades, ¿ya? Y parte del desafío es superar la lógica de objetivos particulares, específicos, cuestión que abunda en el currículum y es parte de los problemas que tenemos, hacia una comprensión mucho más global del aprendizaje, esta idea de instalación del concepto de competencia, que integra saberes con el saber hacer, con el saber ser, y que lo traduce en desempeño de los estudiantes en contextos específicos. Parte de
los avances que se pudieran dar en el futuro tienen que ver con esta idea que a mi juicio se ha ido consolidando, lentamente instalada. Por último, también se ha validado el modo en que resolvemos la gobernanza del currículum. Existe una institución externa al ministerio que es la que debe pronunciarse sobre las propuestas curriculares del ministerio, no es el ministerio ante sí de por sí el que define. Hay que agregar que eso pudiera complejizarse aún más y hacerlo más rico, e instalar la idea de un proceso de desarrollo curricular en donde no solo se asegure esta idea del balance, sino también modos de participación institucionales de los distintos actores en el diseño y monitoreo del currículum, cómo irlo actualizando, cómo irlo modernizando. Tensiones. Bueno, ya decíamos, esta idea del currículum sobrecargado. Hay grados para los cuales existe una batería enorme de objetivos. Ningún profesor puede trabajar bien si tiene 12, 14, 15 objetivos para lograr en un año respecto de una asignatura concreta. Esta idea de la priorización ha ayudado, pero todavía es insuficiente para concebir la integración. Piensen aún más que estamos muy desafiados a la interdisciplinariedad. Algunos hablan de transdisciplinariedad, cómo integrar el conocimiento, porque los estudiantes no aprenden en casilleros, aprenden integrando lo que saben hacer y lo que saben ser, aprenden en esta lógica y los requerimientos que plantea el siglo XXI, adaptabilidad al cambio, capacidad de resolver y decidir, capacidad de actuar en equipos, en fin, una serie de habilidades que son centrales para preparar a la población a lo desafiante que significa vivir en la sociedad actual. Por otro lado, lo que ya les decía, inestabilidad curricular, ¿ya? Y aquí hay un tema, porque el Congreso Pedagógico se supone que se está desarrollando, se ha sabido poco de esto, eh, y la pretensión del gobierno es llegar a establecer una propuesta de diseño curricular. Imagino que, a diferencia de la década pasada, que se hizo por partes y es una especie de collage y modelo pegado que no responde a lógicas similares, un currículum integrado, mucho más nuclear, mucho más reducido, integrado, mirando la trayectoria completa de los estudiantes, incluso pensando en la educación parvularia desde primero básico hasta cuarto medio. Pero es un tema que está abierto. Y una cuestión central, que en donde se juega todo el esfuerzo de política, ¿qué ocurre con las capacidades docentes? ¿Ya? Y cómo los docentes deben desarrollar sus formas de mediar con los estudiantes para lograr aprendizajes de calidad. Esto es muy lento, difícil de instalar. Trabajar con dispositivos como el currículum, aprovechándolo y contextualizando a los alumnos que se atienden, requiere de un proceso de apropiación y maduración de la docencia que en el último tiempo no hemos tenido la oportunidad de desplegar. Y este es un foco central si queremos mejorar lo que ocurre en la sala de clase. Ya les adelantaba, ¿qué tendencias pudiéramos esperar y serían deseables? Esta idea de nuclearizar el currículum, acotarlo, reducirlo, poner las habilidades, conocimientos y, y actitudes o disposiciones que son consideradas centrales, que son las que van a hacer la diferencia en la capacidad de adaptabilidad de la población, en que los estudiantes puedan a partir de su formación desarrollar su proyecto de vida, integrarse a la comunidad, ejercer sus derechos ciudadanos y integrarse al mundo productivo. Bueno, cómo se arma eso es clave las señales que da el currículum, porque es un elemento ordenador, es la partitura que tienen que tocar cada uno de los profesores en las aulas. Y eso simplemente los profesores no son meros traductores y técnicos que tienen que implementar lo que se declara, lo reinventan, lo resignifican. Y entonces
se requiere mucho trabajo técnico en las escuelas, de discusión, de cómo vamos a abordar los problemas, cómo vamos a desarrollar los aprendizajes que se buscan. Y por eso que tienen que ser pocos los objetivos y tienen que ser tratados profundamente durante cada año. Un otro desafío, les hablaba ya anteriormente, es la idea de instalar un proceso de desarrollo curricular en Chile. No esta idea de que las reformas las haga el gobierno según su disposición, sino que tengamos ciclos de desarrollo curricular. Quedó en una ley, así está en una ley. Vamos a ver si se llega a implementar, porque Chile tiene muchas particularidades y finalmente las leyes se reinterpretan de las maneras más diversas. Pero se supone que desde el año 2026 se instala esta idea de ciclos curriculares, en donde, por ejemplo, el currículum debería ser monitoreado, debería acompañarse el proceso de instalación, debería acompañarse el cómo los profesores se apropian y cómo lo reinventan, debería levantarse evidencia de la realidad para poder ir haciendo los ajustes necesarios, independientemente de los mecanismos de gobernanza que ya existan, facilitando la innovación local, facilitando la creación de opciones por parte de los equipos docentes en cada escuela de mejora curricular. Estos son temas que tienen que ver con la deriva que les describía. ¿Qué ha pasado en las evaluaciones nacionales? ¿Ya? Y esto es interesante mostrarlo también. Nosotros teníamos un sistema que se instala en la lógica esta del cambio paradigmático de gestión que se hace en los 80, en donde se incorpora la participación de privados y la idea de que la calidad va a ser una variable que los apoderados van a poder apreciar a través de un sistema de medición y que en base a eso van a poder elegir la educación de sus hijos y que en una competencia los administradores van a poder eh, adquirir más o menos matrículas según los resultados que obtengan. Bueno, eso en realidad nunca operó y nunca ha operado. Desde el año 88 que se instala el sistema, los resultados de partida no eran públicos. ¿Ya? Había sido antecedido este sistema por una prueba que se había experimentado en el año 82-84 y Chile había participado, aunque no se crea, en pruebas internacionales, de las primeras pruebas que se hicieron, y la posición de Chile fue de las últimas. En el año 71 participó en una prueba internacional, la primera que se hizo a nivel de la Organización de Evaluación Internacional, y también se habían hecho experimentos en los 60 con una prueba que se hacía octavo básico, que se llamaba prueba nacional, eh, que tenía la finalidad de poder hacer una especie de arqueo de el nivel de logro de los estudiantes, cuestión que se descontinuó, ¿ya? Y bueno, y estaba la prueba de selección, que es súper decisiva para los estudiantes, es la prueba más relevante para los estudiantes, con consecuencias muy fuertes para los estudiantes. El año 91, la primera cuestión, esta era una unidad que no dependía del ministerio, dependía de una oficina, de una agencia que está afincada en la Universidad Católica, pasa a depender el CIMSE del ministerio. Y el año 96, por primera vez, se hacen públicos los resultados. Y esto es importante hacerlo ver, porque los resultados antes no eran conocidos. ¿Ya? Incluso para la escuela era difícil poder tener el detalle de sus resultados y saber leer y interpretar los mismos. A partir de el año 98 se comienzan a ensayar nuevos modelos de evaluación, ¿ya? Y esto es muy importante porque se sofistica enormemente el sistema de medición, se hace más robusto, más confiable, más válido, ¿ya? Introduciendo elementos de la llamada teoría de respuesta al ítem, que en el fondo se testea previamente los ítems que van a incluir la prueba, construido el marco de referencia para esa prueba previamente y se verifica si están midiendo lo que están midiendo. El año 99, por primera vez Chile participa en una prueba internacional, por segunda vez, perdón, estoy diciendo
en las pruebas internacionales que habían reflotado. Esta es TIMSS, que lo organiza la misma organización que realizó la primera prueba en el año 71, y en el 2000 participa en PISA. Y desde ese momento Chile sistemáticamente ha participado en las mediciones internacionales. En el año 2003 se comienzan a desarrollar, primero experimentalmente, se van a instalar en el 2006 estándares de desempeño, que están muy asociados al diseño de estándares curriculares, esta lógica que en ese momento se conocieron como los mapas de progreso, para medir cuán bien lograban los propósitos del año en que se mide los estudiantes. ¿Ya? La prueba CINCE por primera vez el año 2006 se reporta con niveles de logro. El año 2009, con la Ley General de Educación, primero se institucionalizan los estándares. No eran parte de la normativa que exigía tanto al ministerio como a los distintos organismos para referir a criterios de calidad de los aprendizajes. Y en particular se elevan a rango de ley también los métodos o formas que las escuelas pueden usar para evaluar. Esto es muy importante porque las calificaciones eran parte de un decreto. La ley exigió que se llegara a formular en un nuevo decreto, pero referido a la ley, nuevas maneras de usar la evaluación en el aula y la evaluación progresiva de los estudiantes para certificar y promover. Se establece también que va a existir un Plan Nacional de Evaluaciones, en el cual se incluyen las evaluaciones nacionales que se desarrollarán en un quinquenio, así como las evaluaciones internacionales en las cuales participará Chile. ¿Ya? Y el primer plan se presenta el año 2012. De allí en adelante, el año 2011 se había aprobado la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar y se institucionalizan todos los procedimientos de aprobación de estos nuevos dispositivos, los estándares y el plan de evaluaciones. Pasa también a ser parte de las responsabilidades del Consejo el aprobar esos instrumentos, tanto los estándares de aprendizaje o de desempeño como los planes de evaluación cada 5 años. ¿Ya? Y se van poblando esos estándares durante el trayecto de esos años para cuarto grado, sexto grado, octavo grado y primero y segundo medio, que es donde se aplica la prueba CIMSE. El año 2016 se introduce una interesante experiencia que va a tener consecuencias hasta el día de hoy, que tiene que ver con trasladar capacidad evaluativa a la escuela. ¿Ya? Las llamadas evaluaciones progresivas. Estas son instrumentos diseñados por en ese momento ya existente agencia de calidad, que son autoaplicadas por los docentes y utilizables durante el año. Esto es muy relevante porque se hizo un experimento relativamente masivo con las escuelas para verificar en qué medida las usaban y cómo las usaban y qué utilidad tenían para saber en tiempo real, a diferencia de los resultados de las pruebas nacionales que se conocen con mucha posterioridad, cómo intervenir para corregir posibles déficits que los estudiantes traigan en su trayectoria de aprendizaje. Eso conjuntamente con el año 2018, el nuevo, probablemente todos ustedes son profesores de aula, el nuevo decreto que reglamenta todos los mecanismos de promoción, de calificaciones, que cambia radicalmente el decreto existente y abre esta idea de que es responsabilidad de los equipos docentes mirar muy bien en qué condiciones van a promover a los estudiantes y qué sentido tiene la evaluación. La evaluación básicamente en su principal énfasis es retroalimentar para el aprendizaje. Y eso es lo que quiere poner énfasis en este nuevo decreto, cuestión que la anterior se traducía básicamente en calificaciones. El año 2019, bueno, se van a producir las dificultades. Ya en 2018 hubo problemas, por todos conocidas, se tuvo que
Se aplicó el CIMSE, fue imposible aplicar el CIMSE, estábamos en el estallido. Se tuvo que suspender dado la pandemia el año 2020 y eso tuvo consecuencias en el sistema de aseguramiento que al cual no me he referido en esta presentación, eh, porque el sistema de medición permite clasificar según categoría a la escuela. Y ese año se introduce una herramienta que hasta donde yo percibo y de las clases que hago con docentes en las maestrías en las cuales trabajo, es muy valorado por los docentes. Esta idea de el diagnóstico integral de aprendizaje. Pruebas ahora diseñadas mucho más sofisticadamente, referidas a los estándares que se tratan de evaluar en las pruebas censales, para que los profesores las autoapliquen y las interpreten y las puedan ir viendo progreso de los estudiantes durante el año, evaluación inicial, intermedia y final, para ver logros de los estudiantes, con sistemas de aporte y de soporte que hace la agencia de calidad para asegurar que los profesores puedan reinterpretar y intervenir pedagógicamente según lo que observan del diagnóstico que emerge de esas pruebas. El CIMSE se vuelve a aplicar el año 22. Bueno, y los resultados los acabamos de conocer hace un poco más de un mes. No son halagadores, demuestran un estancamiento y un freno, consecuencia, entre otras cosas, de la pandemia. Era esperable que eso ocurriera. Y hoy día estamos desafiados porque, entre otras cuestiones, muchos estudiantes no es que hayan abandonado las escuelas, sino que dejaron de asistir recurrentemente. Estamos recién recuperando los niveles de asistencia anteriores al 2019. Y es un tema trascendental. En la medida que los estudiantes dejan de asistir a clases, es el primer paso para la deserción. Y un estudiante que ha desertado por más de un año difícilmente va a volver a la educación regular. Ya se hablaba por allá por el año 2018, 2019, de crear una modalidad para recuperar muchos de los estudiantes que abandonaron, que se estimaban en alrededor de 130.000, desde los últimos grados de la educación básica hasta la educación media. ¿Qué lecciones hemos sacado? Y aquí, primero, y esto es importante, yo creo que nadie puede discutir eh, que si yo quiero hablar de calidad, qué está pasando con los aprendizajes de los estudiantes en el aula, tengo que medir, tengo que evaluar, ¿ya? Y las evaluaciones externas pueden ser un referente para los docentes, porque permiten apreciar progresos, compararse con otros. El día permite para poder hacerlo al interior de la escuela, pero no compararse con otras, que por ejemplo pudieran tener las mismas características. Y entonces eso es algo necesario y que los profesores puedan trabajar con estos instrumentos, hallarles sentido, apropiarse y reinterpretar, bueno, va a permitir probablemente que si conocen los resultados de los alumnos en términos reales, en tiempo real, puedan intervenir con oportunidad en las acciones propedéuticas que sean necesarias, ¿ya? Es importante que se consolide esta idea, y eso es parte del decreto 67, de que lo esencial en la evaluación es la retroalimentación para el aprendizaje de los estudiantes. La evidencia existente respecto de cómo aprendemos y cómo funciona nuestro cerebro indica que nosotros aprendemos de los errores. El error es clave para aprender. Y por tanto, el maestro tiene que orientar, tiene que no usar el error como castigo, sino el error como una oportunidad para seguir aprendiendo. ¿Cómo se instala esa lógica en la escuela? Es un aspecto clave. En términos de las tensiones, la década pasada también ocurrió. Hubo un cierto abuso en la cantidad y frecuencia de las pruebas. Se llegó a alrededor de 11 pruebas en distintas etapas, y eso abrió un debate. Incluso instaló la idea de que las evaluaciones se hacen para controlar y no
para transmitir información para la toma de decisiones de las escuelas. Y eso es parte de las discusiones respecto de las famosas pruebas estandarizadas, ¿ya? Ahora, aquí hacer un punto. Probablemente el tema que está en discusión no es si hacer o no hacer pruebas para saber el estado de situación de nuestro sistema educativo y particularmente ayuda a las escuelas para que tomen decisiones. Piensen en lo que ocurrió en 2022. Hay una valiosa información ahí que hay que aprovechar. El punto que está en discusión probablemente es cómo se usan las pruebas, ¿ya? Y ahí hay una discusión abierta. Por ejemplo, esta idea de si las consecuencias que tienen las evaluaciones pueden tener que ver con qué pasa con la escuela misma. Eso es altamente polemizable y discutible. Se han introducido además nuevos elementos para dar una visión más integral de la calidad, los llamados otros indicadores, y cómo hacer de la evaluación, en el caso de las capacidades docentes, esta idea de una acción integrada a la acción pedagógica. Muchas veces nosotros cuando diseñamos nuestras clases pensamos en la lógica de al objetivo, la actividad y la evaluación como partes separadas. Y el gran desafío de capacidades docentes es cómo integrar todo. Y probablemente la lógica es partir de qué quiero saber que saben hacer y saben ser los estudiantes, diseñar los modos en que voy a demostrar en qué medida lo logran y desde allí reconfigurar propósitos y actividades. Por último, una de las tendencias deseables es esta idea de que se fomenten las pruebas autoaplicadas y que de ese sistema se aprenda desde el punto de vista docente como en la práctica en el aula. Básicamente ahí lo que necesitamos es que los profesores usen este recurso como un recurso efectivo, más lo que ellos aportan en su mirada experta para desarrollar buenas oportunidades de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, este es un campo en el cual hay mucho que avanzar en materia de desarrollo de capacidades en la base del sistema. Eh, no basta con las pruebas nacionales si no se entienden en su lógica y significado. Se necesita un trabajo intenso de los equipos docentes en cada centro escolar para mirar esta problemática integradamente con la declaración de propósitos educativos que tenemos y las actividades docentes correspondientes que realizamos y que previamente diseñamos. Para terminar, no sé cómo estoy en el tiempo, eh, parte del debate de la década pasada refirió a las reglas de funcionamiento y a la estructura. Y una de mis apreciaciones es que nos descarrilamos un poco del foco, ¿sí? Durante las décadas anteriores habíamos ido paulatinamente acercándonos a lo que ocurre en el aula. Dado que todos los estudiantes estaban escolarizados, bueno, ¿cómo producimos cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo hacemos que los estudiantes aprendan más y mejor? ¿Ya? Y bueno, y nos pusimos a discutir sobre la estructura. Y miren cómo estamos entrampados ahí. Eh, este tema de cómo hacer funcionar los servicios de la educación pública, cómo fortalecerla. Tema importante, pero de un grado de dificultad y de dificultad para llegar al aula gigante, enorme. Lo mismo ocurrió con la naturaleza jurídica de los administradores y en fin, hemos estado concentrados en temas que se declaraban estructurales, pero nos desdibujaron de la centralidad del aula. Y probablemente ese es el principal problema que tenemos hoy día, ¿ya? Entre otras razones, porque tenemos problemas con la presencialidad. Y si no mejoramos esos índices, no
volvemos a recuperar a los estudiantes en la sala y hacemos que ese trabajo sea significativo, les importe y le den ganas de volver al colegio, difícilmente vamos a salir del atolladero en que estamos en muchas materias por esta desviación respecto de un foco central que tiene que ver con la tarea central del sistema escolar, que es que los estudiantes aprendan lo que está declarado en el currículum y lo logren en grados altos de efectividad. Currículum y evaluación son parte sustantiva de ese propósito. Esto es un tema nuclear en el poner en la sala de clases todos los esfuerzos, el currículum y la evaluación. La evaluación que se hace en las escuelas, la evaluación nacional, pero también es central el tema de las capacidades docentes y cómo los docentes se desenvuelven, cómo desarrollan sus capacidades, cómo se les apoya para la mejora continua. Son temas que están invisibilizados y que no han aparecido con suficiente fuerza en el último tiempo. Para terminar, simplemente decir algo, también citando a la historiadora Sol Serrano. Ella nos decía hace unos años que nunca la educación general ha dejado contento a nadie en su época, ¿ya? Y así debe ser, porque siempre es un desafío, porque la escuela, dice ella, el conocimiento y la virtud es también un proyecto, un ideal, un nosotros mismos. Por ello la escuela es un cuadrado lleno de escritorios y de niños, es también una utopía, es un sueño. Y probablemente el tema de la escuela chilena es hacer florecer los talentos de todos los niños. Eso va a mejorar las condiciones globales del país. Para lograr aquello, muchas de las políticas mencionadas tienen que ser tocadas como teclas clave para articularlas en un todo que dé sentido a esta idea de poner al aprendizaje en el centro. Muchas gracias. Me Muchas salgo gracias a del, usted, de me salgo, verdad. ¿Me escucha? sí, Muchas gracias de verdad. Por acá en la sección de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas. Muy interesante la temática. Todo lo acontecido luego de la pandemia que nos hizo reflexionar hasta priorizar el currículum en este sentido para tratar de abordar aquellas temáticas que eran indispensables para nuestros estudiantes. Acá tenemos dos preguntas. Dice, ¿qué sistema unificador, a su opinión, debe crearse para políticas educativas ajeno al gobierno que esté de turno? ¿Por qué nuestro país no tiene mira alta de crear una educación con proyecto a 10 años, mejorando calidad educativa? es interesante esa consulta. Hay países que han intentado esto que llaman los planes nacionales educativos, ¿ya? A ver, voy a tratar de ser bien directo y franco. Los latinoamericanos estamos acostumbrados a poner en el papel cosas que después no cumplimos, ¿ya? Y eso suele ocurrir con estos instrumentos. Entonces, más que imaginar cuestiones que no dependan del gobierno, es instalar dispositivos de balance de poderes entre instituciones para estabilizar las políticas. Y entonces tenemos esa oportunidad, por ejemplo, en currículum, ¿ya? En la idea de instalar ciclos de desarrollo curricular y que superen a las administraciones. Y que una administración no porque decide cambiar el currículum lo haga, sino porque hay un proceso vivido previamente que se cumplió. La misma idea de planes nacionales de evaluación que tienen que ser respetados y por delante dispositivos que ecuacionen y que no dejen las decisiones en un solo actor. Ahora, ¿cómo ocurre eso en la base? Que es un tema clave. Ese es el tema de verdad. ¿Cómo las escuelas pueden desarrollar su autonomía y su capacidad de toma de decisiones pedagógicas en estos campos? Allí hay un punto central que todavía cojea mucho.
cómo desarrollar capacidades docentes en la base. Y eso tiene que ver con dispositivos de apoyo cercanos a las escuelas, que efectivamente hagan asistencia técnica. No tenemos una masa crítica para hacer eso. Esas capacidades hay que desarrollarlas. Está en la escuela, ¿eh? Hay profesores muy talentosos. Hay directivos muy capaces. ¿Cómo poner en red eso? ¿Cómo articularlo para ir diseminando y generando, viralizando buenas prácticas? Es uno de los puntos que debería estar en la preocupación central de la política, para desarrollar una base poderosa que tenga capacidad de respuesta y de cuestionamiento al centro, porque desde el centro se pueden hacer muchas cosas, y lo que hacen históricamente los profesores es simplemente que no las toman en cuenta y siguen haciendo lo que ya hacían porque sienten que el centro está cambiando las cosas cada 5 minutos. Bueno, ¿cómo hacemos para que las capacidades estén abajo? Es un tema mayor. Ok, por acá tiene otra consulta, otra pregunta, ya se la veo. Hablando del director, como usted lo acaba de nombrar, dice, ¿cuál es el modelo de teórico de liderazgo transformacional del director en la gestión escolar? Bueno, hay varios autores que describen lo que un líder educativo debe poseer como cualidades. No las voy a listar de memoria, pero básicamente un liderazgo pedagógico primero, focalizado en la tarea central. Cuando hablamos de liderazgo pedagógico, el apellido es muy importante. El líder educativo es el que influye en los docentes para transformar sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. Eso es esencial. Es alguien que está centrado en, en esta tarea. Dos, que inspira, que le da sentido al grupo, que lo orienta, que lo conduce, que finalmente se convierte en autoridad por el reconocimiento que tienen sus pares, los docentes, respecto de el rumbo que está tomando la institución. Tercero, cuestión básica que requiere un líder, articula el trabajo técnico de los profesores, facilita la discusión y el debate propiamente educativo. Por ejemplo, discutiendo cómo enseñar, cómo aprender específicamente en el campo curricular. Y entonces, claro, aquí hay tareas, muchas tareas administrativas que desarrollan nuestros directores que, bueno, nos dirán, oiga, ¿cómo nos libero para hacer todo este esfuerzo que se centra en lo pedagógico? ¿Ya? Hay, en Chile recomiendo, hay varios centros que se han dedicado a esto. En el caso de la Universidad Católica de Valparaíso, y la Universidad Diego Portales, tienen centros de liderazgo. Hay mucho escrito sobre políticas comparadas. Hay mucho también referido a experiencias en Chile, cómo se han logrado desarrollar eh, buenos liderazgos, y ahí tenemos mucho que aprender. Ya por acá hay un comentario, ya que traspasamos fronteras chilenas, dice, gracias por la ponencia. La falta de líderes con capacidad de respuesta, como usted dice, los docentes sin vocación son parte del problema en Ecuador. Hay mucho que hacer y todo está articulado. Gestión, liderazgo pedagógico, sistema educativo. Se han dedicado a hablar mucho de la inclusión y a hacer muy poco. Y este tema, cómo enseñar, cómo aprender, está todavía en pañales. Bueno, es un mal endémico que nos acompaña a varios sistemas. Eh, piensen que, como decía originalmente, bueno, Chile logró poner en una sala de clase a los estudiantes hace muy poco tiempo, históricamente hablando, muy poco tiempo. Y entonces estos temas, que son como los temas de calidad de segunda generación,
porque ya no es poner un niño en una sala, no es construir una escuela, que probablemente físicamente es fácil, entre comillas fácil, hay que poner muchos recursos, pero es qué ocurre en el proceso de vínculo entre maestro y discípulo, cómo se da el proceso educativo, cómo incidir para que ese sea efectivo. Es mucho más sutil y más complejo. Y entonces, ¿cómo no nos perdemos de ese foco y no somos sistemáticos? Porque este es un cambio y una transformación que tiene necesariamente que tomar tiempo, es gradual. No es un salto cuántico el que nos vamos a dar, vamos a tener que ir construyendo capacidades para esto. Y eso toma tiempo, porque son cambios finalmente de carácter cultural en la escuela. Son modos de hacer las cosas, modos de coordinarse, modos de operar en el aula, estar abierto a las demandas del medio, estar abierto a los nuevos requerimientos que nos plantea la enseñanza. En fin, bueno, eso es una tarea permanente y como decía la historiadora, es una utopía, es un sueño que nunca lo vamos a lograr en plenitud. Acá también hacen una consulta para profundizar el tema del currículo, que se habrá algún libro de historia del currículum chileno. O sea, alguna recomendación que pueda dar usted. Ah, bueno, lo más reciente no hay. Bueno, yo estoy pensando en traducir esto como más sistemáticamente, pero, pero, pero muy importante, ahí sí hay lectura más reciente en Chile, y esto es interesante. eh, Tiene historias de la educación, ¿ya? Particulares, hay historiadores que lo hicieron, Iván Núñez, uno de ellos, del profesorado. eh, Celis es otro que estudió sobre la educación católica, pero una historia general, la que había era de Amanda Labarca, que es de los años 30. ¿Ya? Recientemente digo hace 10 años atrás, un poco más, ¿ya? Sol Serrano y un grupo sistematizaron en 3 tomos como una historia, y ahora se han hecho varias, donde muestran el desarrollo completo. Pero llega a un cierto momento, no mira la presente década, ¿sí? O la última década previa a esta. Y fíjese que, como dijo usted anteriormente, como conversamos también al principio de esta disertación, que la pandemia vino a cambiar todo lo preestablecido. Y en este sentido, aquí está una pregunta que viene a colación al contexto que estamos viviendo actualmente con la inteligencia artificial, que dice: ¿qué acciones educativas propone para optimar el currículum con el avance de la tecnología, especialmente con la inteligencia artificial? Esto es interesante, ¿eh? Yo recomiendo aquí exploren lo que se está sabiendo desde una vertiente de investigación que probablemente va a imbricar la educación de una manera nueva, completamente nueva, eh, con la ciencia, ¿ya? La llamada neurociencia, ¿ya? Y entonces, uno de los hallazgos de esa disciplina es, primero, el supercomputador más sofisticado que tiene el ser humano es el cerebro. Lejos, lejos. Los computadores no lo emulan. Probablemente la docencia va a ser una de las últimas tareas que, entre comillas, pudieran sustituir los ordenadores. Los ordenadores requieren de una gran cantidad de energía para poder aprender, requieren acceso a Big Data y una serie de recursos. El cerebro humano eh, opera con lo que tiene a la vista, con lo que está ocurriendo. Eh, y entonces, yo diría que no cambia en términos significativos la relación y el vínculo que se necesita hacer entre seres humanos, maestros y discípulos. Lo que sí hay que repensar es los modos que tenemos de enseñar,
cómo desafiar a esos supercomputadores que son los cerebros de cada niño para desafiarse ante situaciones nuevas, descubrir a través del error, eh, prestar atención a lo que se está aprendiendo, eh, y ensayar y probar, y desde allí sintetizar y pasar a la conciencia lo que requieren para resolver cualquier problema emergente en el futuro. Bueno, eso probablemente es insustituible, ¿ya? Y claro, si nosotros seguimos haciendo las pruebas tradicionales, si seguimos haciendo las clases tradicionales, en ChatGPT nos van a hacer las pruebas y nos van a contestar y probablemente van a ajustar, pero de eso se trata, es de reconfigurar. Los propósitos siguen siendo válidos, los propósitos educativos siguen siendo válidos, porque intencionan el proceso educativo. Hay que reconfigurar los modos de enseñar. Y ahí yo recomiendo estudiar a los hallazgos que se están encontrando en las neurociencias. Hay mucho disponible literatura para tratar de resignificar qué significa aprender. ¿Ya? Nosotros los pedagogos tenemos una historia, hemos seguido a ciertos psicólogos del aprendizaje muy relevantes, Vygotsky, Piaget, Brunner, Ausubel, etc. Bueno, los de las neurociencias están mirando esas cosas como qué pasa en la biología y están encontrando hallazgos notables que nos dan pistas de cómo poder aprender y desarman mitos que tenemos los educadores. Entonces, el hermanamiento que se puede dar ahí puede ser muy potente para la pedagogía. Sí, muy interesante. Y ahora tenemos un gran desafío los docentes porque tenemos, como usted dice, ese potencial, toda esa cantidad de cerebros que vamos a decir, desde el nivel inicial, hay que irlos moldeando para que sepan manejar estas tecnologías y no se apoderen de ellas de una manera avasalladora. Aquí Miren, tiene una, uno de estos neurocientíficos, él se llama Stanislas Dehaene, un francés, ¿ya? Eh, y plantea cosas maravillosas. Por ejemplo, él ha estudiado a bebés, a niños, a guaguas, decimos en Chile. Eh, y bueno, traen ya capacidades de lenguaje, traen ya capacidades de entender el concepto de número, las matemáticas. Eh, no las expresan porque no hablan, pero eso reconfigura la manera de pensar la educación. Es realmente apasionante lo que nos puede venir a los educadores y probablemente yo quiero decirles, creo que una de las tareas más complejas que desarrolla el ser humano es la educación. Porque piensen ustedes cuando entran a una sala, todo es emergente, todo puede ser nuevo. Tienen que reaccionar a las nuevas condiciones, a las nuevas situaciones que le presenten los alumnos. Tienen que ajustarse. Es hacer coaching todo el tiempo. Entonces, obviamente, eso una máquina difícilmente lo va a lograr. aquí hay varias felicitaciones y dice interesante ponencia, tema bastante largo y complejo que usted resumió de una manera amena y comprensible. Si puede compartir el PPT, nos los puede hacer llegar vía correo electrónico y se les hacemos llegar Ok, a las personas vía correo, a todas las que participaron en esta ponencia. Por acá creo que hay otra, ¿sí? Otra pregunta, ¿considera usted que existe una brecha y una desigualdad entre la educación pública y privada que limita las posibilidades de los resultados de logro? a ver, la brecha está, Siempre ha la brecha, estado, creo. la brecha está. No, no, es que es importante hacer ver que, a ver, cómo ponerlo gráficamente para contextualizar.
La primera cuestión que uno tiene que discutir es qué entendemos por educación pública. ¿Sí? Supongamos que asumimos la idea de que la educación pública es la que administran entes del Estado. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Ya? Una reforma muy mal hecha, que en el fondo fue transferir los colegios públicos a los municipios, instituciones no cualificadas para abordar los problemas educativos, y que hubo que subsidiariamente afirmar por muchos años, eso es recuperar la democracia, eh, se hacía tremendamente difícil una reforma por las resistencias que ello significaba, y probablemente una reforma que es de carácter estructural y de, diríamos, como voy a ponerlo caricaturescamente, de fierros, no toca esta sensibilidad más profunda que tiene que ver con lo que pasa en el aula. La educación pública terminó siendo el reservorio de niños con desventaja. Piensen ustedes lo que ha ocurrido con los liceos emblemáticos. Mi interpretación de eso es que los estudiantes actuales se sienten absolutamente desvinculados, no se sienten emocionalmente comprometidos con sus centros educativos, no se sienten parte. Yo estudié en un colegio público, en el Internado Nacional Barros Arana, y nos seguimos juntando con mis compañeros y nos sentimos parte de una comunidad. Eso se perdió. Y eso probablemente fue responsabilidad de las gestiones, de las direcciones. Entonces tenemos estudiantes que son capaces de hacer daño a su colegio. ¿Cómo se recupera eso? Es un trabajo tremendamente lento. Y piensen además en la educación pública misma, con todos los problemas administrativos que tiene. ¿Cuándo nos concentramos en lo pedagógico? Para eso eran los servicios locales, para desarrollar capacidades técnicas en la base. ¿Qué tiempo han tenido? La verdad. Bueno, son todos temas que están abiertos. Y Bueno, aquí está, vamos a hacer una última pregunta que dice, mi duda es la siguiente. Hoy en día se habla mucho de la inclusión y para ello hemos conocido el diseño universal de aprendizaje, pero en muy pocos colegios de Chile se habla de esto, ya que los PIE o las escuelas especiales atienden las necesidades educativas especiales. ¿Qué nos puede sugerir al respecto? Bueno, este es un tema, voy a ponerlo así. ¿Cuál era la idea original? Y es importante. Una escuela para todos, una escuela en donde se atienden las necesidades educativas diversas. Llevar a la práctica eso es un proceso de desarrollo de capacidades que yo diría, miren un poco de dónde venimos y en qué estamos. Piensen lo siguiente, la educación especial hasta hace, y todavía pasa eso, no existía para la educación media, no había educación media para la educación especial. El poner equipos especializados en las escuelas para atender las necesidades educativas especiales es un avance. ¿Cómo se integra ahora con la docencia regular? Es un gran desafío. Les voy a contar un solo dato. Fíjense que una de las cosas, en algún momento estuvo de moda completamente Finlandia, ¿ya? Y uno de los valores que tiene ese sistema es que, mirada la trayectoria completa de los estudiantes en la educación que es considerada básica, 9 años, la mitad de ellos han pasado por algún tipo de refuerzo y de apoyo inclusivo del tipo PIE. O sea, en el fondo, reaccionar a tiempo, activar los mecanismos para atender a los niños que se están quedando atrás, trabajar colaborativamente entre el docente y los especialistas. Eso hay mucho que hacer. Ya tenemos instalados equipos, pero ahora hay que desarrollar capacidades. Y eso
toma tiempo, no es algo automático. Y obviamente se verbaliza mucho y se habla mucho, pero esto no está instalado en la cultura de las escuelas, no está instalado profundamente en la cultura de las escuelas. Y eso es algo a construir todavía. Bueno, De verdad, gracias. Bueno, don Alejandro, le doy el paso si quiere dar las palabras de cierre. Ya las preguntas por acá están ok, todas respondidas y están de acuerdo con las respuestas. Y como les dije, necesitan, o sea, están solicitando en la sí, presentación. Si no las pueden enviar, nosotros las compartimos por el correo. Ok, perfecto. Gracias, Pedro. Quisiera solamente señalarte que las personas que han visto esta conferencia son de todo el país, incluso de algunos profesores de Venezuela y de Ecuador, que están relacionados con nosotros a través de nuestra revista Educación. Eh, Te agradezco mucho, la verdad es que la exposición fue muy clara, muy estimulante para poder seguir investigando, seguir buscando solución a los problemas que tenemos en el sistema educacional. Y te agradezco mucho y un gran abrazo y estamos en contacto. Seguimos conversando. Un abrazo. Te voy a llamar bueno, después. Un abrazo. ya, adiós. Chao. Ya, feliz Adiós. tarde para todos. Un gusto. Hasta luego, don Pedro. Adiós, que estén bien. Ujú. Gracias a todos por su participación.